Victoria caminaba por las calles de Gijón, sin importarle que el orvallo le estuviera mojando la ropa y el pelo. Intentaba mantener la mente en blanco, hasta el punto de que ni siquiera estaba segura de cómo había llegado hasta allí, porque cada vez que un pensamiento se instalaba en su mente, siempre iba dirigido a Hugo, y eso le dolía. No consideraba haber sido tan mala con él como para que desapareciera de ese modo. Puede que llevara un tiempo desde entrada, buscando entre sus desordenadas ideas alguna útil para escribir su siguiente historia, pero no como para que se sintiera ignorado. Joder, si hasta habían tenido sexo telefónico la noche anterior. O quizás fue por eso mismo. ¿Se habría sentido Hugo utilizado para liberar sus frustraciones después de haber dicho que no podía ir esa noche a su casa? Si le había llamado y había tenido sexo por teléfono, era porque, en el fondo, se sentía algo culpable por haberle dejado plantado. Desde el confinamiento por la pandemia, tener que salir de casa, en ocasiones, le provocaba algo de inseguridad. Solía buscar excusas y cuando le proponían algún plan, su respuesta favorita era, quizás en otra ocasión. Se decía a sí misma que tenía que escribir y que, si se le hubieran propuesto con más margen de tiempo para planificarlo, no se habría negado. Por eso, cuando Hugo la invitó a última hora a pasar la noche juntos en su casa, le dijo que tenía que escribir, que a la mañana siguiente tenía cosas que hacer y que volver desde Astorga a Ponferrada en coche era un engorro. Excusas. Pero, ¿era eso suficiente para romper una relación? No era capaz de comprender por qué siempre le ocurría lo mismo. Los pensamientos negativos rebotaban como canicas al caerse de la mesa en su cabeza y le provocaban una molesta sensación de ruido continuo que no le dejaba pensar. Habían estado saliendo juntos más de 2 años. Todo parecía ir bien y, de la noche a la mañana, le escribió un mensaje diciéndole que no lo soportaba más, que se sentía preso de la relación y de sus absurdas manías, que le faltaba el aire, que necesitaba tiempo y espacio para reencontrarse consigo mismo y saber qué era lo que buscaba en la vida. Porque se encontraba perdido, que le había surgido un trabajo lejos y que había aceptado. Que no lo buscara, que no lo llamara, que le dejara pensar y reencontrarse. Lo primero que hizo, por supuesto, fue llamarlo. Si la conocía, aunque solo fuera un poco, no podía esperar otra reacción por su parte. No entendía nada de dicho mensaje. No sabía a qué espacio se refería si siempre le había dado el necesario. Puede que incluso demasiado. Ni siquiera estaba al tanto de que Hugo estuviera buscando un trabajo nuevo, ni comprendía por qué no le había comentado nada 4 días antes, cuando habían estado cenando, o en la llamada de teléfono de la noche anterior. Ni siquiera habían discutido, y habían terminado en ambas ocasiones jadeando. Una juntos en la cama y la otra por teléfono. No tenía ningún sentido y necesitaba una explicación. No le bastaba un mensaje en el que ni siquiera le decía a dónde se marchaba. Pero Hugo había apagado el móvil nada más escribirle. Al menos algo sí que la conocía. Así que se fue a su casa a buscarlo. No iba a permitir que tuviera la última palabra en todo aquello. Si se iba a marchar, iba a tener que hacerlo después de enfrentarse a ella cara a cara, no de aquella manera tan cobarde. Si te hubieras esmerado tanto en venir hasta aquí ayer, se culpó varias veces mientras conducía. Llamó a su puerta un centenar de veces. Le exigió que abriera, que no se iba a marchar hasta que hablaran, pero Hugo no abrió. Fue una vecina que salió al descansillo escandalizada por los ruidos, quien le dijo que había visto salir a su novio un par de horas antes con 2 maletas. Victoria gritó de impotencia. En efecto, él había sido tan cobarde de mandarle el mensaje después de marcharse. No era la primera vez que la dejaban. Era su sino en las relaciones personales. No recordaba ninguna en la que no hubiera terminado abandonando, incluso en aquella primera vez que creyó enamorarse de un compañero de clase con solo 11 años. Pero ya había superado la barrera de los 30 y seguían haciéndolo. Empezaba a temer que algo estuviera mal en ella. Tal vez sus parejas tuvieran razón y convivir con ella fuera insoportable, aunque no se viera tan inaccesible. Puede que un poco introvertida, solitaria, pero ¿qué escritor no lo es? Se montó en el coche y, en lugar de regresar a casa, se puso a conducir sin rumbo fijo, con el sentimiento de abandono guiando sus pensamientos. Y, como siempre que actuaba así, acabó acercándose al mar, a ese lugar que tanta calma le proporcionaba
y que representaba un refugio para sus pensamientos y miedos.